Bien, como les decía, a veces podemos conocer Excel, pero no sabemos qué fórmula se utiliza en ese ejercicio, ¿no? Entonces, ahí van las indicaciones. ¿No? Acá, por ejemplo, la indicación nos está diciendo que el importe es la cantidad por el precio. O sea, debemos multiplicar cantidad por precio. El descuento, dice el descuento 3%, va a ser igual, o lo vas a calcular, haciendo, multiplicando el importe por 3%, que sería una constante, ¿no? Listo. El nuevo importe, el nuevo importe, n importe, va a ser igual al importe menos el descuento. Menos el descuento, ¿eh? Bien, esas serían las fórmulas. Esas serían las fórmulas que nos están indicando. Aquí, por aquí vas a colocar total. Total, ¿ya? Debajo de, estas fórmulas voy a colocarlo más abajo mejor. Por acá, ya está. Bien, acá colocamos total. Bien, jóvenes. Empezamos a hacer los cálculos. Así de facilito es el Excel, miren. Espero que ya tengas tu cuadrito también para que lo hagas junto conmigo. Entonces, miren, me están pidiendo que calcule el importe. Entonces me voy acá al importe para implementar la fórmula. ¿Qué se coloca primero para hacer la fórmula? El signo igual, ¿no? A ver, ¿qué se coloca primero para empezar una fórmula? Igual. El signo Igual. igual. Colocamos igual. Y ahí comienzo a implementar la fórmula. Según la indicación, debemos multiplicar la cantidad por el precio. Yo no voy a colocar así cantidad por precio, no voy a colocar así, porque eso no existe. Hay una función que se llama precio en Excel, pero esta fórmula no existe, estos datos, ¿no? Si yo presiono Enter, me va a salir. El nombre significa error, o sea, no entiende el Excel. Te has equivocado en escribir, algo así te dice, ¿no? Porque la palabra cantidad y la palabra precio son nombres que no existen. Entonces, lo que nosotros debemos es utilizar las celdas. A eso se llama reemplazar esta fórmula en Excel. ¿Quién es la cantidad? ¿Quién es la cantidad? A ver, ¿qué entiendes acá cantidad por precio? ¿Quién es la cantidad? El 10. El 10. C2. Siempre se trabaja con los primeros valores. ¿Ya? En un cuadro se trabaja con los primeros valores. Si a mí me están C2 diciendo que multiplique la cantidad por precio, debo utilizar el primer valor de la cantidad, que sería C2 por por, ¿quién es el D2. precio? D2. Ahí está. Así de facilito. El Excel lo marca, ¿no? Ahí está. El 10 por el 35 está bien, pero recuerda que debes utilizar las celdas. La cantidad es el 10, sí, pero la celda que tiene ese valor 10 es C2. 35 es el precio, pero la celda que tiene ese valor es D2. Bien. Presiono Enter y salió el resultado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de Excel? La razón de Excel es que tú hagas todo rápido, fácil. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos que también calcular ¿no? al producto mouse, también a este producto monitor, a todo esto debo yo calcular. Entonces, si tú no sabes Excel, vas a tener que hacerlo uno por uno, ¿no? A ver, el otro, vamos a calcular el otro. Vamos a calcular el otro. Por ejemplo, el siguiente, ¿cómo sería? Acá. ¿Cómo sería? Igual C3, igual C3 por D3. C3 por D3, así, ¿no?
Ya, va a salir normal, no hay problema, sale 420. Pero jóvenes, imagínate que sean 200 productos que tienes que hacer esta fórmula. O exagerando más, que sean 500 que tienes que hacer fórmulas a 500 productos. Entonces, de esta manera, uno por uno, hay un margen de error que vas a cometer, te puedes equivocar. Por más que el Excel te ayude con los colores, tantos que son, te puedes equivocar. Entonces, no es necesario que hagas uno por uno. En Excel, en este tipo de cuadros, se hace el primero y el otro, lo demás se debe copiar. ¿Ya? Y justamente por eso también se utilizan las celdas. Si es que tú no utilizas las celdas, esto no va a funcionar, esto de copiar para que todo ya salga automáticamente, no funcionaría. Si tú utilizas las celdas en tu fórmula, sí funciona lo siguiente, mira. Tú haces clic a la celda que ya lo calculaste, estás 100% seguro que es el resultado es el correcto. Entonces busca la crucecita negra. ¿Para qué sirve la crucecita negra, jóvenes? Para copiar. Para copiar. Entonces tú buscas la crucecita negra y copias. Y automáticamente todo está resuelto. Justamente para esto sirve Excel. Si no, ¿para qué voy a utilizar Excel si voy a estar haciéndolo uno por uno, ¿no? Imagínate 500, 200, 300 productos que voy a estar haciendo uno por uno, pues sería aburrido y aparte me puedo equivocar. Entonces, en Excel se implementa la primera fórmula y luego se debe copiar. El Excel por defecto trabaja de forma relativa. ¿Qué significa de forma relativa? Que va a incrementar automáticamente las filas o las columnas. Nosotros empezamos en la primera fórmula C2 por D2, ¿no? La otra fórmula es C3 por D3, mira, automáticamente el Excel lo ha incrementado. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo hace para que del número regrese hasta el C4 y D4? Para poder ver la fórmula. Sí, ajá. Lo puedes hacer, como les dije al principio, lo puedes hacer, haces clic a la celda y puedes irte a la barra de fórmulas. Esta es una forma. Acá, ahí puedes verlo. La otra forma es que le hagas doble clic sobre la celda y ahí entras a la fórmula. ¿Ya? Bien. Y, Ok, profesor, gracias. y hay otra forma más. Haces clic a la celda y presiona la tecla F2 y entras a la fórmula también. ¿Ya? Haces clic a la celda y presionas F2. También te permite ingresar a editar la fórmula. Como les decía, ha incrementado automáticamente de tal manera, mira, que al último ya es C11 por D11. ¿Lo has hecho tú? No, lo ha hecho el Excel. El Excel por defecto trabaja de esta manera. A esto se le llama relativo. eh, y el relativo significa que va a incrementar automáticamente las filas o las columnas al momento de copiar. De tal manera que eso hace que se calcule automáticamente también. Bien. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, háganlo. Espero que vayan entendiendo. Esta es la parte fundamental. Si no entendemos esto, pues después se nos va a hacer un poco más difícil. Hay que ir entendiendo esto. Profesor, Esta parte fácil todavía, ¿sí? Sí, lo que no sí. entiende eso de los C2, es lo que está con las letras. Mm, Esto es C2, ¿qué Ahí está. significa? Sí, C2 es la celda que tú utilizas para tu fórmula. Si nosotros queremos multiplicar el 10 por el 35, ¿en qué celda está el 10? la E. Ay, ¿No? perdón. En C, mira acá La C. arriba, C2. Ajá, sí. C2. Ajá. Por eso se coloca C2. Ya. C2 es el nombre de la celda. C2 reemplaza al número 10.
porque es la Ok. celda donde está el 10, ¿no? Es C2. Igualito el otro, ¿ve? D2, ¿quién es? Esta celda de acá. La D2, D2. D2, Y, y exacto. el numeral que he puesto ahí, profesor. Este asterisco, Ajá. ese significa por, multiplica. Ese es el Ah, por. ya, ok, entonces ese numeral que usted ha puesto ahí, ese significa por Por en Excel. en En Excel. Excel, ¿verdad? Ajá, acá les coloqué, miren, ve. Acá está, ve. Operadores matemáticos. El asterisco es el multiplicador, el por, como lo conocemos como por, ¿no? ¿Ya? Y el igual que está ahí al costado, profesor. Este es el carácter que inicia una fórmula. Mira, ¿qué sucede? Voy a borrarlo nuevamente. ¿Qué sucede si yo no le coloco el igual, ¿no? Yo hago de frente así. La cantidad es C2, ¿no? Siempre se trabaja con la primera celda. La cantidad es esto. Todo esto es cantidad, pero siempre se trabaja con la primera celda. Y la primera celda es C2, ¿no? La primera, digo, el primer valor, ¿ya? El primer valor Ya, numérico. D2. Por el precio. ¿Quién es el precio? Este, ¿no? Claro, D2. C2. Miren, no le coloqué el igual. ¿Qué sucede cuando no le colocas el igual? Sucede que el Excel no lo considera fórmula y lo considera un texto. De tal manera que si tú presionas Enter, no hace nada, mira. ¿Verdad? Ah, Entonces, para que el Excel sepa o entienda que tú estás haciendo una fórmula que tú quieres multiplicar, en este caso, debes colocar adelante el signo igual. Entonces ahí el Excel ya sabe que tú estás haciendo una fórmula. Ahora sí lo va a calcular, mira. ¿Ves? Ahí está. Al momento, ya una vez que tú tienes el primer cálculo, ya recuerda que siempre cuando inicias una fórmula debes colocar el signo igual. No te olvides esto. Cuando tú ya tienes tu primer cálculo hecho, no es necesario que hagas los demás. El Excel te va a ayudar a hacerlo rápidamente. ¿Cómo? Copiando. ¿Cómo copias? Busca la crucecita negra en la esquinita y arrastras sin soltar hasta la última celda, ¿no? Y ahí sueltas y vas a ver que ahí todo está calculado. Ahora, si tú me preguntas, por qué el Excel puede calcularlo así? Porque esto es relativo, no es algo mágico, sino es algo relativo. ¿Qué significa relativo? Que tú al momento de copiar, el Excel incrementa las filas en este caso. Acá va a incrementar a B3 por C, no, es C3 por D3. Aquí C4 por D4. Y así va incrementando, incrementando, ¿no? Y de esa manera funciona. Si yo a abro seguir acá, de las letras y de los números, ¿no, profesor? claro, en este caso está incrementando filas. Cuando nosotros copiamos verticalmente hacia abajo, son filas. Las filas se incrementan, mira, ve. Este C11 de 11 llegó hasta acá, ¿no? Solito Ya, incrementado. Si yo copio hacia la derecha, va a incrementar columnas. Eso ya vamos a verlo en otros ejemplos. ¿Ya? ya, profesor. En Entendí, este ya, gracias. caso, filas. Bien, nos vamos al descuento. El descuento nos están diciendo que debemos multiplicar el importe por el 3%. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que colocar? El signo igual. ¿Por qué lo coloco? Para que el Excel sepa que es una fórmula que estás haciendo, ¿no? Listo. ¿Quién es el importe? ¿Cuál es la celda donde está el importe? E1. E1 es el, E2. E1 E2. es el texto. Siempre se trabaja con el primer valor. Sería E2. Este, pues, ¿no? Es el primer valor, porque yo no puedo multiplicar textos. Es imposible. Sí, sí. Entonces se trabaja con el primer valor. Sería E2. E2. Tú le haces clic, el Excel ya te da el nombre de la celda. Automáticamente, ¿no? Por 3%. 3%. El Excel es uno de los, bueno, creo que es el único que acepta este carácter y lo entiende. El 3%, en realidad, ¿qué número es? A ver, ¿alguien me puede decir? El 3%, ¿qué número es? 3/100.
Exactamente. ¿Y cuánto te da ese resultado 3 sobre 100? Es 10.5. 3 entre 3 sobre 100 es como si tú me dijeras 3 entre 100. Decía el total, profesor, de lo que sale del Ah, primero. ya está bien. Acá me está dando, es 0.03. Ese es 3 entre 100, ¿ya? Entonces el Excel es uno de los programas que acepta este carácter y internamente él lo divide entre 100. Acá lo que está haciendo el Excel es 3 entre 100. Sale 0.03. Ahí está, ¿no? Su compañero está dando esta información. Bien. Pero tú también puedes colocar así, por 0.03. Así también funciona. No hay ningún problema. ¿Ya? Mira, presiono Enter, sale 10.5. Ahora lo voy a colocar con el 3%. Presiono Enter y sale 10.5. Es lo mismo, ¿no? Entonces el Excel es uno de los programas que sí te acepta este porcentaje en tu fórmula. Él se encarga de dividirlo entre 100 el número. O sea, nos hace más fácil todavía el trabajo. Bien. Entonces, esa sería la fórmula. Mírenlo bien. E2 es el importe por 3%, que es una constante, ¿no? De acuerdo a la fórmula que nos han dado. Ojo, no se cierren, a veces se cierran o se centran o están pensando el por qué profesor ha puesto 3%. Profesor, ¿por qué multiplica importe por 3%? ¿Por qué el descuento es 3%? O sea, se preguntan eso. Jóvenes, eso es un ejemplo nada más. Lo que tú tienes que saber o concentrarte es en saber resolver lo que nos piden en el ejemplo. ¿Cómo resolverlo? ¿Ya? Eso es. ¿Por qué? Porque este cuadro puede cambiar. Puede ser 3%, puede ser 4%, puede ser que el 3% no sea el importe, sino al precio. Entonces, esto puede cambiar. Entonces, nosotros debemos saber resolver de acuerdo a las fórmulas que nos dan para nosotros implementarlo en Excel, pues, ¿no? Por eso les digo, concéntrense en el ejemplo, no en el por qué descuento 3%, por qué sumo acá o por qué resto acá, no. Sino, Es según lo que la empresa te manda, ¿no, profesor? exactamente, es de Te puede mandar acuerdo, al 5% claro, entonces tú ya, o menos, más. como ya sabes reemplazar la fórmula, entonces lo puedes calcular en cualquier, ¿no? Cualquier valor. Eso es. Entonces nos concentramos en el cómo resolver lo que nos han puesto como ejemplo. Listo. Presionamos Enter, hacemos clic y copiamos. Y listo, jóvenes. ¿Ven? Miren, así de facilito. Profesor, una consulta. ¿Sí? Mientras va avanzando cuadro por cuadro, ya no se pone el que ha pasado, sino el del costadito nomás, ¿no? De- B, depende de B2. la fórmula. Depende de la Ah, fórmula. No es algo fijo, es depende de la fórmula que nos piden calcular en el momento, ¿no? En este caso nos dijeron que es el importe por el 3%. Bueno, el importe está acá, ¿no? Porque así es este cuadro, este ejercicio. Pero puede ser profesor, que no esté ahí, ¿no? Puede ser que esté adelante, tal vez, y ahí tenemos que utilizarlo. ¿Sí? profesor, disculpe. Yo lo digo porque como ustedes en el primero que impuso un importe de 350, ¿Ya? puso D2 y B, No, perdón, C2 D2 y y D2, D2, claro, ya. claro. Es Esos han sido los dos anteriores, me claro, dejo entender. Y pero ahorita, en el que está haciendo ahorita, está poniendo solamente el de la E2, E2, claro, claro, ¿va? pero no Más te el centres, importe que está arriba. pero no te centres en eso, céntrate en cómo reemplazar lo que me piden en la fórmula, acá en palabras. ¿Ya? Por ejemplo, en el importe dice cantidad por precio. ¿Quién es la cantidad? C2. ¿Quién es el precio? D2. A eso tienes que, ¿no? Darte cuenta. Y ahí estás reemplazando esta fórmula en palabras, lo estás reemplazando en Excel, en el cuadro. Acá en el descuento, ¿qué te dice la fórmula?
que lo multipliques el importe. ¿Quién es el importe? E2. El primer valor siempre, ¿no? Este. E2. Por el 3%, le pones el 3%. Por, ¿no? Ahí está. Por eso, es Profesor, de la fórmula que nos piden implementar, ¿sí? profesor, disculpe. ¿Y el siguiente ya sería E3 por 3%? A ver, vamos a ¿O implementarlo, estoy miren. mal? Sí sería así, pero como ya tenemos el descuento en sí, sería de la siguiente manera. Solo reemplazarlo. Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Importe. ¿Quién es el importe? E2. E2. Eso, por eso les digo que es importante saber reconocer la celda que tú vas a utilizar en tu fórmula. Esto es importante. ¿Ya? Una vez que entendemos esto, ya vamos aprendiendo en forma, ¿no? Evolutiva, vamos aprendiendo funciones ya. Pero esto es la razón de ser que tú tienes que darte cuenta primero. Entonces acá nos dice el nuevo importe, dice que es igual al importe. ¿Quién es el importe? Esta celda, el primer valor. E2 es el E2. importe, ¿no? ¿Sí o no? Eso tienes que darte Sí, cuenta. profesor. Después te dice menos el descuento, dice, ¿no? Entonces tú tienes que colocar menos, pues, menos, que es el guión, menos. ¿Y quién es el descuento? A ver, F2. F2 es E2. el descuento. F2. Este es el descuento, pues. Ya tenemos el descuento. Entonces, acá está el descuento. Y ahí está. Esa sería la fórmula. Es una resta nada más. Es una resta. Todo descuento es una, bueno, es una resta. Hay que restar el descuento. Ahora, para calcular un descuento es un porcentaje, eso se multiplica. En este caso, para que esta persona ya pague lo que tiene que pagar, y como tiene descuento, tenemos que descontarle el importe que iba a pagar menos el descuento que se le hizo, ¿no? Por eso que, pues, pero en eso tanto no hay que concentrarnos. Como les digo, hay que concentrarnos en lo que nos piden en la fórmula en palabras, ¿ya? Y de ahí vamos entendiendo un poco de boletas, un poco de facturas, un poco de planillas, ya vamos entendiendo, ¿no? Pero primero quiero que aprendas a reemplazar lo que te indica la fórmula en palabras. Si la fórmula en palabras me dice que yo debo restar el importe menos el descuento, entonces tú tienes que preguntarte, ¿quién es el importe? Es E2. Menos, ¿quién es el descuento? F2. Nada más, así. Presionamos Enter y ya tenemos el nuevo importe. Y lo copiamos. Y listo. Ya tenemos calculado así de fácil el nuevo importe. Ahora acá abajo, el total, vamos a anotar aquí en palabras. Y con esto terminamos ya. Total va a ser igual a la suma de todos los importes. ¿Qué me están indicando acá? Que tú debes sumar todos estos, ¿no? Tienes que sumarlos, todos, para saber el total de esta boleta. ¿Sí o no? ¿Sí lo entiendes de esa manera? Dice, el total va a ser igual a la suma de todos los importes. Tienes que sumar todos estos importes. Entonces lo puedes hacer de forma genérica o básica, o puedes utilizar una función, o puedes utilizar un comando que tiene Excel también. ¿Ya? Excel tiene un comando también por ahí que se llama autosuma. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. De forma genérica es que hagas tú esto, mira. Como me han dicho que sume todos los importes, haríamos esto. Igual, este primer importe, más el otro importe, más así, ¿no? Todos los importes tengo que sumarlos. Esa es de forma genérica o básica, ¿no? Pero funciona. ¿Por qué no va a funcionar? Si es una fórmula, está sumando. Son números que están sumando. Lo malo de esta fórmula que es muy grande ya. Imagínate que sean 200 importes. Te vas a ir hasta la otra cuadra tanto sumar, ¿no? Porque se va a hacer bastante grande la fórmula. Pero funciona.
Esto sirve cuando queremos sumar 2 números, 3 números, ¿no? Podríamos utilizar esta forma de sumar. A ver, voy a presionar Enter y sale el resultado. Miren, es 10.631.2. Sale, ¿no? Porque es una fórmula normal, solo que es muy grande. La otra es que tú utilices el autosuma que tiene Excel. Voy a borrar y voy a utilizar el autosuma, ¿ya? El autosuma funciona de esta manera. Todo esto, jóvenes, se va a practicar en cada momento. Recién es la primera clase, revisa los videos y por ahí tienes alguna duda también. La autosuma es esto, que tú selecciones lo que quieres sumar, te vas a inicio y acá al lado derecho hay un comando que se llama autosuma este. Y ahí tú haces clic y lo va a sumar automáticamente. Ahí está, mira, ¿ven? Ya lo sumó. Se selecciona, repito, te vas a inicio y acá hay un más. Los que saben matemática, este símbolo se llama sumatorias. Esta M, ¿no? Que parece una M, la sumatoria. Entonces va a sumar. Haciendo clic, suma automáticamente. ¿Y qué cosa ha hecho el Excel? El Excel ha hecho una función. Mira, si te vas aquí o entras a la fórmula de qué ha hecho Excel, ves que ha utilizado una función. A eso se le llama función. Y eso es lo que ya vamos a ir aprendiendo transcurso de las clases. Utilizar funciones. Pero lo primero que quiero que aprendas es saber reemplazar las fórmulas que nos dan en palabras a fórmulas en Excel. Y entender, ¿no? Qué celda estamos utilizando y reemplazando. Bien, jóvenes, repasen los videitos, ¿ya? Quiero que ustedes acá le pongan un poco más de empeño, porque el Excel no es fácil, pero tampoco es difícil o imposible, o no sé, a veces le tenemos miedo al Excel. El Excel es bonito si lo sabemos entender desde un principio. Bien, antes de finalizar, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Porque ya es un poquito tarde, también seguro ustedes quieren descansar. ¿Preguntas? Sí, disculpe, para la parte de abajo también se puede agregar más filas. Claro, aquí. Claro. Claro, tú quieres agregar una fila, por ejemplo, me olvidé un producto en el número 5. Debajo del número 4 quiero una fila, haces clic derecho, en el número tienes que hacer clic derecho, en el número, insertar. Ah, ya. Se inserta. También puedes eliminarlo, de repente lo insertaste mal y quieres eliminarlo. Clic derecho en el número, eliminar. Y ya se fue, ¿ya? Igual con las columnas es lo mismo, ¿no? Ya en el caso de las columnas sería acá encima de la columna, está insertar y también está eliminar. Ya, profesor, ¿Ya? gracias. Bien, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta? En todo Recién caso, estamos empezando el curso, ¿no, profesor? recién primera clase, no se preocupen. El Excel es Ay, así no hay problema. progresivo, ¿ya? Pero sí repasen los videos, hagan el ejercicio, siempre ustedes mismos analicen el por qué. ¿Por qué puse 2? ¿Por qué puse F2? Eso tienen que ustedes sí preguntarse, para que se den cuenta, ¿no? Y así de esa manera analicen lo que están haciendo. Bien, nos estamos viendo la próxima clase, que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Luego. Buenas Ya noches, les- ya les- profesor. buenas noches. Luego. Hasta luego. Gracias.